mi reino no es de este mundo, dijo él. Es irrelevante para el reino de la salvación lo que los gobernantes terrenales están haciendo. No respondo a las necesidades superficiales de la gente. Estoy aquí para una salvación del alma. Simplemente expandiendo de esa idea. El reino de Dios no tiene conexión a los reinos terrenales. Es irrelevante lo que pasa a los reinos terrenales. El reino de Dios no depende en la historia redentora por un reino terrenal o reinos terrenales. La iglesia no tiene una función directa en reacomodar a los pecadores en un estilo de vida más aceptable. Esta no es la iglesia verdadera. Entendemos una sociedad híbrida, rechazamos la religión nacional, rechazamos una sociedad sagrada. El reino de Dios no es nada que esté conectado a este mundo, sea lo que sea la política del mundo, sea sus fracasos, su éxito, sea cual sea su esfuerzo político, tiene cero efecto en el reino de Dios. Cero. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa muerte misma. Ellos tenían expectativas mesiánicas equivocadas. Supongo que podremos decir que estaban metidos en el evangelio de la prosperidad o estaban metidos en el evangelio social. En nuestra generación, los llamados cristianos y en denominaciones están consumidos con tratar de mejorar la sociedad, tratando de mejorar la moralidad, tratando de cambiar los muebles en el reino de las tinieblas. El activismo social, el moralismo, la conquista cultural, la reconstrucción o deconstrucción social no es la misión de la iglesia. No podemos enredarnos en eso. Es algo muy, muy triste que la iglesia esté enredado en eso. Es tan divisivo. Está haciendo tanto daño. Siempre destruye iglesias. Lo ha hecho a lo largo de su historia y lo está haciendo ahora. No existimos para propagar valores tradicionales. No existimos para tratar de crear algún tipo de ética cristiana. No marchamos por nada más que el evangelio de Jesucristo. Nuestra misión no es un mejor gobierno. Nuestra misión es mejores personas mediante la salvación. Entonces tenemos un contraste aquí. Tenemos una gran confesión, una gran comunicación, la palabra de Dios del cielo, pero tenemos un contraste. No podemos reducir nuestro mensaje a lo que el mundo quiere. Eso es lo que está mal con el pragmatismo en la iglesia. Darle a los incrédulos lo que quieren en su corazón impío. La iglesia está edificada en cuarto lugar sobre una gran conquista. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está la cruz. Él debía ser matado. Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Esos son todos los juicios de burla que atravesó, los azotes, ser muerto y resucitar. Y sucedió. No podía ser el Salvador sin la cruz y la resurrección. ¿Se acuerda usted cuando Satanás lo llevó allá al desierto? El Espíritu lo llevó al desierto y Satanás apareció para tentarlo y lo tentó y le dijo, te voy a dar todo lo que el Padre te ha prometido, nada más que puedes evadir la cruz. El diablo trató de tentarlo para que evitar eso. La cruz es todo, absolutamente todo. Incluso en su nacimiento había una sombra sobre el pesebre. La cruz era absolutamente esencial. Dios, en la muerte de Cristo, al que no conoció pecado, que fuera pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, en la cruz, Jesús tomó todo el castigo para todos los pecados de todas las personas que jamás creerían a lo largo de toda la historia humana, y la absorbió en 3 horas de tinieblas. ¿Cómo podía una persona absorber todo ese pecado en 3 horas? Porque Él es una persona infinita. Y entonces quedó tan satisfecho Dios que la expiación fue terminada. Y el precio fue pagado para todos los que creían en Él. Y el precio fue pagado para todos los que creerían. Esa es la razón por la que los apóstoles predicaron a Cristo y este crucificado. Aun cuando la predicación de la cruz para los que se pierden era locura, era difícil de que lo aceptaran y que fueran al mundo gentil y dijeran, miren, solo hay un Dios verdadero, solo un Dios verdadero, no todos los dioses que piensan que son dioses, y ciertamente no es esa, solo hay un Dios, el Dios vive verdadero, y Él ha venido en la forma de su Hijo en el mundo como un hombre ahí en Israel, un carpintero judío quien se volvió un maestro
Y, por cierto, él fue rechazado por toda la nación, incluyendo a todos los líderes. Él fue entregado a los romanos. Los romanos lo crucificaron, lo ejecutaron como un criminal. Y resucitó de los muertos 3 días después. Y mediante él y mediante solo él hay salvación eterna. Eso era tan ofensivo. Le está diciendo usted a estas personas en el mundo gentil que la única esperanza de entrar a una vida después de la muerte de bendición es creer en un carpintero judío rechazado por todos los líderes de su propia nación y ejecutado por un criminal por los romanos. Esta es la ofensa de la cruz. Ofendió a los judíos, era tropezadero para ellos también. Esperaban que el Mesías viniera en las nubes, en el aire. Es en la cruz en donde vemos la justicia de Dios satisfecha. Dice usted, bueno, ¿acaso Dios no podía simplemente perdonar todos los pecados? No, Él no puede. Todo pecado tiene que ser castigado. Entiende la justicia de Dios. Todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha vivido va a ser castigado en esa persona eternamente o en la cruz, en Cristo, como sustituto. Dios es demasiado santo para pasar por alto el pecado, pero Él puede justificar al pecador al castigar a su Hijo en el lugar del pecador. Esta es la gran conquista y esa es la razón por la que predicamos la cruz. No hay salvación en ningún otro, más que el reconocimiento de la cruz y la resurrección. Una gran confesión marca la cruz. Jesús es Señor, el Hijo del Dios viviente. Una gran comunicación, la palabra del cielo registrada en la Biblia, un gran contraste. Somos separados, somos trascendentes, no somos parte del reino de este mundo. Una gran conquista, la cruz y la resurrección. Y después se nos presenta un gran conflicto. Simplemente de manera inmediatamente, Pedro va de ser una roca a ser una piedra de tropiezo. Apenas después de que nuestro Señor dijo que iba a morir. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Simplemente un recordatorio de que la iglesia verdadera está activamente involucrada en una batalla contra Satanás. En el lenguaje más fuerte posible, Pedro, quien acaba de oír, bienaventurado eres tú, Simón. Ahora oye, quítate de delante de mí, Satanás. Simplemente unos minutos después, no esté del lado equivocado del propósito divino. Las peores batallas que la iglesia pelea no están afuera, sino adentro. Porque usted tiene a personas entregándose a los objetivos de Satanás. Cualquier cosa que sea opuesta a la voluntad de Dios lo coloca usted en el lado de Satanás. Y usted puede ir a ese punto muy rápido de ser un paragón de revelación bíblica a ser una herramienta del diablo, de ser una roca a ser una piedra de tropiezo. Entonces entendemos eso. Es una batalla espiritual. 2 Corintios 10. Ese pasaje viene a mi mente con tanta frecuencia porque define tanto. 2 Corintios 10, 3, Pablo dice que estamos peleando una batalla contra fortalezas. Él dice, no militamos según la carne, no usamos armas humanas. Tenemos que usar un arma sobrenatural, la cual, como sabemos, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero lo que estamos haciendo en esta batalla, dice en 2 Corintios 10:5, estamos derribando argumentos. Esa es una palabra griega, logismos, ideas, teorías, perspectivas, religiones, ideologías. Estamos derribando ideologías. ¿Qué ideologías? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea impía. Nuestra batalla espiritual constantemente se lidia contra cualquier idea impía. Usted sabe, si ha sido parte por Grace por algún tiempo, que he estado involucrado en eso todo el tiempo que he estado aquí. Estaba leyendo ayer la biografía de Juan Knox y dijeron de Juan Knox que él tenía un discernimiento sorprendente. Él podía ver la batalla adoptando forma cuando otros no podían. Esa es la vigilancia que se demanda, porque Satanás viene en forma de un creyente con tanta frecuencia. Satanás quiere llevar a cabo su obra a través del pueblo de Dios que carece de discernimiento. Entonces tenemos que entender que estas fortalezas, esta palabra fortaleza significa fuerte, significa tumba. También, misma palabra.
Las fortalezas ante Dios de la gente, sus fortalezas ante Dios se vuelven sus tumbas. Entonces tenemos que destruir todas estas ideologías que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y después me encanta esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que hacer que la gente piense como Cristo piense, que tenga la mente de Cristo.